Buenos días a todos, que Dios les bendiga. Es una bendición grande estar allá en la intimidad de su hogar y traer el consejo de la palabra del Señor. Quiero abordar en esta mañana una temática muy relacionada a lo que estamos pasando. ¿Cómo hacer para superar esta crisis en la que estamos? Voy a darle algunos ejemplos de la palabra de Dios y también vamos a señalar el porqué de este castigo tan punitivo a que hemos sido sometidos. Comenzamos entonces con la lectura en Amós capítulo 1, verso 3. Este énfasis de la palabra va para 3 ciudades: la ciudad de Galaad, la ciudad de Edom y algunas otras más. Por 3 pecados y por el cuarto no revocaré el castigo. En realidad, esta pandemia del coronavirus 19 prácticamente es como agente que Dios está usando para reordenar de nuevo su creación, porque el hombre la ha contaminado. Pero lamentablemente, en toda esta universalidad de lo que está pasando, hay gente inocente. Hay niños, hay bebés que quedan, ¿qué mal han hecho? Nada. Hay justos que se han comportado muy bien. ¿Y qué ha pasado entonces? En esta oración que voy a hacer al inicio, voy a incluir precisamente esta petición. Oramos y le decimos al Señor que Dios nos bendiga en esta oportunidad. Señor, gracias te damos en esta mañana. Bendigo tu santo nombre, Dios del cielo, porque podemos llegar ante el trono de tu gracia y estar ahí, Señor, para glorificar y bendecir tu sagrado nombre. Gracias, amado Dios, por esta bendición. Gracias, bendito Señor, por este momento. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Gracias, Padre de la gloria. Permítenos, Señor, hacer una correcta interpretación de tu palabra. Permítenos, Dios de la gloria, adecuarnos al sentido literal que tu palabra tiene y aplicarlo a nuestra vida como buenos cristianos que somos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. Amén y amén. Bien, comenzamos señalando entonces varias razones por las que diríamos que está pasando todo esto. Y yo diría que la primera razón que encontramos así tan fácilmente es la degeneración humana. La pérdida de valores. Ha habido una sociedad totalmente conducida hacia un descalabro moral. Las desviaciones sexuales, los matrimonios igualitarios, la drogadicción, la prostitución y todos esos pecados tan dañinos que han molestado prácticamente a toda una sociedad. La otra vez yo veía un reportaje de unos LGTBI donde ponían a una mujer semidesnuda en una cruz y donde otra mujer llega a besar a esa mujer porque era su pareja. Amigos y hermanos, la degeneración humana ha llegado a tocar fondo. Y para mí que Dios ya no soporta más esto.
Y para mí que el Señor está tratando de reordenar de nuevo. Si un predicador fundamentalista se ponía a hablar y a decirle a esa sociedad, miren, ustedes están mal, ¿qué es lo que está pasando? Se reían, se mofaban, hacían alarde de una falsa libertad, que yo no le llamaría libertad, sino lo que yo le llamaría a esto es un encadenamiento que el diablo ha hecho a estas personas y las ha sometido a una moral totalmente baja y sin escrúpulos. Dios no hizo al hombre para vivir en pareja hombre con hombre. Dios hizo un hombre y formó una mujer y los unió. La primera unión entre un hombre y una mujer la hace Dios mismo. Pero cuando contamos esta historia tan linda de la palabra de Dios, esta gente se ríe, esta gente se mofa. Pero hoy mismo, que esto que está pasando, que sirva para una reflexión a esta gente, que sirva para una reflexión a estas personas. Dios ha querido mostrar su firmeza, que todavía Él es el Dios Todopoderoso, que todavía Él es el Señor. La contaminación ambiental. Qué terrible lo que está pasando en todo el mundo. Nuestros mares están contaminados. Hay islas con plástico. Y islas flotantes de puro plástico. Aquí en nuestra querida Guatemala, ese lago de Amatitlán le lleva ese río Platanitos, le lleva una gran contaminación de la capital y contaminación de pura basura, contaminación de residuos de toda clase y también lamentablemente el desagüe y cloacas de varias colonias. Con el tiempo ese lago, bueno, ya está contaminado todo, pero con el tiempo esto será una pestilencia horrible. No hablemos únicamente de esto, hablemos de los mismos ríos, los ríos que tenemos, cómo están de contaminadas las fuentes de las aguas. Y por otro lado, la gran deforestación que ha habido en donde quiera. No es solamente aquí en nuestra querida Guatemala, en donde quiera. Eso es pecado. Dios nos dio un planeta Tierra muy lindo, un paraíso donde vivir, un lugar tan lindo y especial. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo hemos perdido? ¿Por qué se ha degenerado? Por lo mismo. La otra vez en un recorte de una red social vi una foto y decía, en este lugar viven los animales. ¡Qué lugar tan lindo! Y luego decía, en este lugar vive el hombre. Un montón de basura. Como que era al revés el asunto. Los animales, al final de cuentas, son más limpios. No hacen basura. O la basura que hacen es biodegradable. Es decir, que con facilidad se termina. En cambio, el hombre ha corrompido todo. Hablemos de la desintegración familiar.
Hoy más que nunca hay tanto irrespeto al matrimonio. El divorcio cada vez es más abundante. La irresponsabilidad paternal, el feminismo y el machismo son dos corrientes antagónicas que definitivamente no llevan hacia nada bueno. Y por qué no hablar del abandono infantil, tantos niños abandonados. Pero hablemos un poquito de las familias en donde el hogar se desintegra. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Si se quedan con la mamá, la madre a veces, con tal de quitarse su enojo, los pone en contra del papá. Y el niño o la niña entonces toman un resentimiento en contra de cualquiera de los dos, porque si se quedan con el papá, el resentimiento lo van a tener contra la mamá. Y al final de cuentas, eso es un problema serio. No se recomienda la desintegración de la familia. Si Dios los ha unido como hombre y mujer, definitivamente hay problemas, hay ajustes, hay una serie de cosas que se tienen que superar, que se tienen que el hombre y la mujer tienen que salir adelante. Por supuesto, hay problemas de adaptación en el matrimonio, hay problemas de toda clase, pero para eso Dios nos ha dado un raciocinio y una comprensión de las cosas. Pero esta desintegración familiar que ha habido, que cada vez hay más niños de la calle, y en realidad la calle no ha tenido hijos, son hijos de hogares desintegrados en donde cada vez hay un sinnúmero de problemas y de cosas tan negativas y tan malas. Otra situación en el abandono infantil es que esta sociedad, que estos niños que esperan a ser jóvenes y después adultos, cada vez se harán sociedades más inestables. Ay, Dios mío, qué mal. Habría que hablar también de una filosofía de la vida muy humanista, en donde cada vez se saca a Dios del contexto familiar, de las organizaciones, de hablemos de esto, de las escuelas. Yo me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos, llegaba el sacerdote de la Iglesia Católica a enseñar la palabra de Dios. Llegaban también las monjas a enseñar la palabra de Dios. Hoy, cualquier persona que pueda llegar, se le ha impedido. Y por lo mismo, que el Estado tiene que ser laico y a nadie hay lugar para que llegue a inducir una enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros como pastores deberíamos de tener la oportunidad de ir a predicar la palabra del Señor a esos lugares, a esas escuelas, enseñarle a los niños el amor de Dios. Por eso nosotros aquí, en el Colegio Nueva Familia, su orientación es un colegio en donde los niños amen al Señor Jesucristo con todo su corazón, entiendan la palabra de Dios, la lean, la vivan, la apliquen a sus vidas. Y es por eso
que nuestra iglesia se ha proyectado a los padres de familia de esta comunidad para enseñarles el amor del Señor Jesucristo, el perdón que Jesucristo enseña, la vida nueva que Él quiere que nosotros tengamos. Nosotros sí tenemos claro que el Señor Jesucristo debe de ser el centro de nuestras vidas. Y nunca trataremos de que cada vez ser más humanista el colegio, sino más cerca de Dios. Hablemos de la globalización mundial. Hoy todo el mundo habla de esto, como que si esto fuera algo muy bueno y muy especial. Y en realidad tiene las dos cosas. Por una parte, los economistas dicen que debe haber una sola moneda para que no hayan problemas en los países. Y al haber una sola moneda, las economías de todo el mundo van a ser mejores. No es cierto. Hay tantas cosas tan buenas en la globalización, pero es menos eso. Como por ejemplo, el acercarnos con las comunicaciones. Y yo a eso sí le aplaudiría. Qué bueno que lo que sucede en la China lo podemos saber ahora. Qué bueno lo que sucede hoy aquí, lo pueden ver en el otro lado del mundo. Incluso ese Facebook, esa red social, la pueden estar viendo en donde sea, en todo el mundo. Esta misma predicación que yo estoy dando puede ser escuchada en toda Latinoamérica. Eso sí, me agrada. Pero los medios para acercar más al hombre con el hombre, lamentablemente, nos ha alejado de Dios. Y ha creado además una sociedad ajena a Dios, que integrando a nuestro Señor Jesucristo con ellos. Yo quisiera señalar 2, 3 cosas. Número 1, Dios quiere estar cerca de ti siempre. Y quiere que tú le honres, quiere que tú alabes su nombre, quiere que tú dediques parte de tu tiempo para honrar y bendecir al Señor. Una religión universal, sincretista. Caramba, el amor por Cristo Jesús no nos los quitarán a nosotros. En Romanos capítulo 8, versículos 30 al final, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, hambre, peligro, espada, nada nos podrá separar. Ahora, hay grupos y hay iglesias que están tratando de juntarse con la finalidad de hacer una sola. Esto no es más que la plataforma para el anticristo. Y hoy mismo yo he oído al presidente de Francia, al presidente de España, decir lo siguiente: necesitamos un líder mundial para hacerle frente a esta pandemia. Es decir, alguien que tome la dirección general del mundo y que haga liderar en forma política, en forma organizada, en forma militar, etcétera, etcétera, el gobierno mundial. Esto ya suena a anticristo. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses y en 2 Tesalonicenses que ese misterio de la iniquidad iba a comenzar inmediatamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que iba a sorprender al mundo entero.
Y hoy día prácticamente estamos avisorando ya esto. La petición de estos presidentes europeos, de estos gobernantes europeos, me da ya la muestra y el deseo que ellos tienen de ser liderados por un sistema mundial en donde se rijan por medio de esto. No es el gobierno de Estados Unidos, no es el gobierno de China, ni es el gobierno de Rusia. Estos señores están muy divididos, lamentablemente. Deberían de estar en una unidad común para contrarrestar esta gran molestia que este virus está haciendo. Y por último, hablemos de una política mundial. Bueno, ya estamos hablando prácticamente. En todo el caminar del hombre ha habido siempre una política capitalista y una política social. Y eso ha sido antagónico. El socialismo ha sido muy materialista y el capitalismo ha sido, por otra parte, ha desvirtuado el énfasis de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, por algo material también. Al final de cuentas, las dos corrientes son malas. Cuando el Señor Jesucristo venga a poner el nuevo orden mundial y Él se constituya como el gobernante mundial, no habrá política socialista, ni habrá política capitalista, sino será un gobierno teocrático, mandado por Dios mismo, y todos nosotros seremos sus vasallos. Actualmente el Evangelio ha entronizado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él es nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros somos sus seguidores. Sin embargo, es un aspecto espiritual y soberano, pero no del todo. Porque siempre tenemos que rendir ciertas órdenes, seguir ciertas órdenes políticas a los gobernantes aquí en Guatemala. Miren lo que tuvimos anteriormente. El censo poblacional, en donde no sirvió para nada, costó. Yo le estaba diciendo que en nuestra querida Guatemala hubieron dos cosas desatinadas. El censo poblacional, que al final de cuentas solo le costó más de 400 millones de quetzales al gobierno, y no sabemos exactamente ahora cuántas personas somos en Guatemala. El plebiscito que se hizo para ir a un arbitraje del llamado Belice es nuestro. ¿Qué problema tan serio? De veras. 388 millones. No, la Haya no se ha pronunciado. Y dicen que ni se pronunciarán, saber cuándo. No, todos esos millones. Solamente para decirles, las políticas que lamentablemente se han tenido no han sido las más atinadas. Pero, en medio de esta crisis, en medio de toda esta situación, yo te quiero decir que Dios está con nosotros. Yo te quiero decir que el Señor está con nosotros. Cuando San Pablo le estaba hablando a Filemón, le dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz
a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Ay, qué integración! Había una iglesia en la casa de Filemón. No era un templo exactamente, sino que toda la casa de Filemón se había convertido al Señor Jesucristo. Y ellos tenían una muy buena oportunidad de reunirse y de integrarse fielmente para Dios como iglesia. Y yo en esta oportunidad te digo que en 1 Reyes capítulo 17, verso 8 al 16, hay una historia de una viuda que se aprestaba a hacer una torta de pan y que era lo último que tenía. Y como ella se lo dice al profeta, solo iba a buscar unos leños y luego hacer la harina, hacer esa torta de harina, echarle un poco de aceite y después dejarnos morir porque es lo último que tenemos. Así, 3 años y medio no había llovido, no había habido producción agrícola. Ya en el tercer año eso estaba terrible. Había una sociedad totalmente desgastada. Y a esa viuda mandó Dios a Elías para que le fuera a pedir comida. El profeta Elías le da instrucciones. Haz como tú lo has dicho, que vas a hacer una torta, que es la última harina que tienes, que es el último poquito de aceite que tienes, y que ibas a buscar unos leños para cocer esa torta. Hazlo como tú lo ibas a hacer. Pero sabes una cosa, hazme a mí primero. La viuda seguramente se le quedó viendo y le dijo con la vista, es lo último que tengo. Si te hago a ti, ya no va a haber para mí. Pero el profeta le dice entonces, Dios ha dicho, la harina no escaseará y el aceite no mermará en todo este tiempo. Ha dicho la boca de Jehová. Escúchame. Aquellas palabras retumbaron en los oídos de la viuda. Me imagino cuando estaba tomando la harina y tomó toda la harina que había, la echó sobre una vasija, hizo la masa, le echó el aceite, le puso seguramente algún endulzante, que en ese tiempo usaban panela, en fin, y la metió al fuego. Y dijo, esa es para Elías, es para el profeta. Y seguramente se lo da. Pero después va otra vez a la vasija en donde estaba la harina y vuelve a sacar harina y a hacer otra torta. Y así estuvo durante toda la crisis. La harina no se acabó. Estimado amigo, en esta pandemia, en esto terrible, hay que confiar más en Cristo Jesús. Hay que depender más de Él. Hay que establecer una buena relación con Él. En el libro de Job aparece la historia de Job en los 40 capítulos. En el primer capítulo se habla de la prosperidad de Job. Era un hacendado que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Imagínense ustedes, la Biblia dice, era el hombre de Oriente más próspero. Entendamos esto, estimada iglesia.
aquel hombre era rico. Aquel hombre tenía distintas cosas. Si esto hubiera sido hoy, no dijera 3,000 camellos, no dijera 7,000 ovejas, dijera vehículos, dijera, ¿qué más? Computadoras, toda la más alta tecnología. Pero no, estamos hablando de un mundo rudimentario. Se le murieron los hijos, se terminaron las ovejas, se terminaron los camellos, se terminaron los bueyes, se terminaron las asnas, todo se acabó en un abrir y cerrar de ojos. El diablo se lo quitó porque el diablo es malo, el diablo es el enemigo, el diablo ha querido quitarte todo. Y sabe una cosa, el enemigo le quitó hasta la salud a Job, lo dejó enfermo. La mujer, viendo la condición tan deplorable, le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no maldices a tu Dios y acabas con esta vida? Y Job, tranquilo y sereno, dice, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea su nombre. Definitivamente es Dios el que da la vida. Definitivamente es Dios el que da la salud. Definitivamente es Dios el que da las riquezas. El Señor te estará dando lo que tú necesitas. El Señor te estará dando lo que tú necesitas en tu casa. Depende de Él. Aun cuando el enemigo se ha ensañado contra ti, ya no tienes negocio, ya no tienes esto, ya no tienes lo otro. ¿Sabes una cosa? Dios está todavía contigo. Y en esto está Habacuc capítulo 3. Aunque la higuera no florezca, aunque no hayan frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, porque no hay nada, yo me gozaré en el Señor, en Él me deleitaré. ¿Por qué Habacuc termina en una conclusión señalando que todo venía de parte de Dios y que al final de cuentas Dios mismo estaba presente? Aunque no haya vacas, aunque no hayan ovejas, aunque falte todo. ¿Por qué dice Habacuc esto? Porque al final de cuentas Dios está con nosotros. Los amigos de Job lo visitan. Dice la palabra de Dios que lo ven a lo lejos y no lo reconoce. Ahora era un Job todo decrépito, con una piel enferma, con un rostro escuálido, con una mirada seguramente hasta perdida, pero siempre dependiendo de Dios. La Biblia dice que aquellos amigos se echaron ceniza en sus cabezas, en señal de ponerse de acuerdo con Job en el sufrimiento. Eran amigos, eran otros hacendados. Lo que primero señalan es, Job, ¿qué te pasó? Para estar de esa manera, seguramente estuviste enfermo. Para estar de esta manera, estuviste mal en tu corazón. ¿Qué fue lo que pasó? Seguramente lo querían condenar. Pero te digo en esta mañana esto. Aun cuando le preguntaran de todo,
Job, en su seguridad, dice: yo siempre he querido amar al Señor sobre todas las cosas. Yo siempre he querido estar en buen ánimo y deseo con el Señor. Pero estoy en esta condición y no sé qué me pasa. En toda la plática de estos sabios se deja ver una serie de argumentaciones muy filosóficas acerca de lo que es la vida. Pero al final de cuentas, la misma vida práctica de Job, tirado en aquellas cenizas y rascándose con una teja, él dice: yo sé que en mi Redentor vive, y aún de esta condición me levantará. Ese es el hombre que Dios está buscando hoy. Esa es la mujer que Dios está bendiciendo hoy. Aún estemos como estemos, Dios nos ayudará a salir de este hoyo en donde estamos metidos. Aún estando en la condición tan deplorable que tenemos, el Señor nos sacará adelante. Hace unos 2-3 días yo soñé que entrábamos a nuestro templo. Era una puerta tan grande de vidrio, un vidrio transparente. Y yo vi tantas butacas y sillas grandes, muy acoginadas, y toda una congregación alabando y bendiciendo al Señor. Para mí fue un despertar muy hermoso y muy lindo. Y te lo estoy diciendo a ti, iglesia, porque Dios estará con nosotros. Regresaremos muy pronto a nuestro templo y alabaremos y glorificaremos el nombre del Señor. Esta crisis está por terminar. Y en este lugar el Señor nos ha bendecido y nos seguirá bendiciendo. Termino. Es en este momento que Dios quiere tu firmeza. Es en este momento que Dios necesita de tu bendición, de tu fortaleza, de esa forma firme de pensar en el Señor Jesucristo como nuestro Dios. Estos 2 ejemplos que te he puesto, el de la viuda, el de Job, definitivamente son aspectos bíblicos. Los pecados que señalé anteriormente fueron razones que Dios ha tenido en sobra para castigar. Pero Dios, que tiene control de todo, estará siempre anuente para sacarnos adelante. Quiero orar y quiero bendecir al Señor en esta mañana. Y quiero decirte a ti, estimada iglesia, que el Señor está en su trono y siempre está en control. Señor, gracias te damos en esta mañana. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Bendigo, Dios de la gloria, a cada uno en su casa. Así como Filemón en su casa tenía la iglesia. Ahora mismo hay personas, Señor, que están haciendo de su casa un altar para Dios. Y yo los bendigo grandemente. Bendigo, Dios de la gloria, esa reunión que tienen. Bendigo, Padre de la gloria, el programa virtual que nuestra iglesia tiene el día sábado, el día jueves y el día martes. Y hoy domingo, Dios del cielo, bendigo las vidas de los hermanos que alaban y glorifican el nombre del Señor. Y que muy pronto, Dios del cielo, estaremos reunidos y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te amamos y te bendecimos. Bendigo la vida, Dios de la gloria, de la persona que tiene problemas de salud. En el nombre de Jesús, restituye esa salud, Señor.
Te pido también, Padre de la Gloria, por todas las personas que están sufriendo en su economía familiar. Ayúdalos, Padre de la Gloria. Darles, Dios del cielo, para su sustento diario. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo agradecemos. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga, familia de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, Nueva Familia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. Nos quedamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.